Llueve ligeramente esta hora en varios puntos de la ciudad de Quito, 9 grados centígrados, segunda hora de transmisión. María Mercedes, buenos días. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Un gusto, como siempre, recibirles en este espacio informativo. Efectivamente, amanecimos con una ligera llovizna y también hay neblina en la parte alta, así que tenga mucha precaución si usted va a transitar por la avenida Simón Bolívar. Vaya despacito. Ahí en la Simón Bolívar, Ruta Viva, en todos esos sectores, y se imprime mucha velocidad, incluido la autopista Ruñagua. Así que, por favor, seamos responsables con el que está enfrente y con nosotros mismos. Y salga muy bien abrigado, un cafecito caliente, y así empezamos con la información más destacada. Les contamos, la reciente aprobada Ley de Solidaridad Nacional incorporó en el articulado un parámetro para diferenciar tanto a los consumidores como a los traficantes de estupefacientes. El correísmo asimila esta disposición como el regreso de la tabla de drogas. ADN niega esa posibilidad y habla de márgenes para no criminalizar las adicciones. La ley orgánica para desarticular la economía criminal, aprobada el pasado sábado por la Asamblea, introdujo cambios en el Código Integral Penal para definir y diferenciar a los consumidores de sustancias estupefacientes de los microexpendedores y grandes traficantes. El artículo 288 señala lo siguiente: los parámetros para determinar la tenencia o posesión de sustancias de estupefacientes, psicotrópicas o preparados destinadas al consumo personal se determinará y actualizará mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura. El correísmo asegura que esta normativa significa el regreso de la tabla de drogas derogada por el presidente Noboa el pasado 24 de noviembre del 2023. Y hoy nos dan la razón, vuelven a establecer parámetros para determinar y diferenciar quiénes son consumidores y quiénes son traficantes o microtraficantes. Como hemos dicho siempre, a los microtraficantes, a los medianos traficantes, a los grandes traficantes, a la cárcel. A los consumidores, ellos, de acuerdo a lo que establece la Constitución, son un problema de salud pública. ADN niega esta posibilidad. La tabla no regresará, indican sus legisladores, quienes dicen que únicamente se establecen parámetros cualitativos para no criminalizar las adicciones. Antes eran parámetros cuantitativos, ¿no?, que determinaban o se presumían entre microtraficantes y consumidores por determinar de ciertos tipos, ¿no?, de ciertos gramos. Ahora no, ahora sí va a ser un análisis técnico de los jueces que determinarán mediante pericias, como les digo, psicológicas y psicotrópicas, la diferencia entre consumidores y microtraficantes. Legisladores independientes señalan que la tabla nunca dejó de funcionar. Lo que ha ocurrido, mencionan, es que la normativa modificó su nombre, pero no su aplicación. No ha cambiado nada prácticamente, han cambiado terminología, pero a la final la tabla se sostiene porque es algo racional. No se puede sancionar a quienes consumen, a quienes trafican y microtrafican. Evidentemente ahí hay que hacer diferenciaciones porque esto es un tema de salud pública. Noboa eliminó la tabla de drogas introducida en el gobierno de Rafael Correa, argumentando que los microtraficantes utilizan la denominación de consumidores para evadir la acción de la justicia. En su lugar, dispuso al Ministerio de Salud Pública trabajar en programas de prevención y atención de adicciones, informó Álvaro Terán. Y a pesar de que no se ha cumplido la sentencia de la Corte Constitucional de trabajar interinstitucionalmente entre los poderes del Estado para enfrentar la inseguridad, el Consejo de la Judicatura pretende conformar mesas técnicas de trabajo entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Pudiese parecer contradictorio, pero el Consejo de la Judicatura ha invitado al Ministerio del Interior y Fiscalía para conformar mesas de trabajo para enfrentar actos delictivos, aún más tras la muerte de los comerciantes en la provincia del Guayas, donde la actuación del fiscal y luego del juez fue criticada tras haber dejado libres a dos supuestos secuestradores. El doctor Godoy me recordaba que cuando él ingresó recién acá, él trató de elaborar un protocolo para el trato de estos problemas y justamente había convocado a Fiscalía, había convocado al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y más entidades
con el fin de elaborar un protocolo a fin de coordinar todas las actividades y el momento en el que aparezca esto, todas las entidades se alineen. Decíamos contradictorio porque existe sentencia de la Corte Constitucional para trabajar interinstitucionalmente con representantes de todos los poderes del Estado para enfrentar la inseguridad, algo que no se ha concretado. Pero para mí, ¿qué debía hacer el Consejo? Es solicitar el estado de cumplimiento del dictamen de la Corte, a ver si está cumpliendo o no y en qué términos, plazos y demás lo ordena el cumplimiento. Y por lo menos solicitar, porque no podría ser otra cosa, solicitar el apoyo para que ellos hagan su parte respecto de ese cumplimiento. Los profesionales del derecho queriendo aportar con su experiencia, pero no han sido tomados en cuenta. Las mesas del trabajo siempre van a ser positivas siempre y cuando se dejen de un lado los tintes políticos, los intereses personales que pueda existir y más bien se hable sobre la ley y desde la ley. Si es que eso se llega a dar, en efecto van a ser positivas. Pero para ello también hace falta, considero yo, la voz calificada de los gremios profesionales, la voz calificada de la academia. En la judicatura sin saber qué podrá pasar con su iniciativa. Yo no sé en esta ocasión qué vaya a suceder. Recuerde que lo único que está haciendo el doctor Godoy es haciendo una invitación para que tratemos de trabajar coordinadamente. Entre tanto, la ciudadanía ansiosa de justicia, informó Héctor Romero. Mediante un comunicado difundido por el Ministerio del Interior de esta cartera, aceptó la invitación realizada por el Consejo de la Judicatura para conformar una mesa de seguridad para articular el trabajo interinstitucional junto con la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de que las acciones que ejecuta la Policía Nacional no se vean mermadas por las decisiones de jueces o fiscales, permitiendo que los delincuentes queden libres bajo medidas ineficientes e inaceptables. De acuerdo a esta cartera de Estado, estos errores procesales en muchos casos han propiciado la captura de un mismo antisocial por varias ocasiones. Un ciudadano liderado por el movimiento Firmes se congregó para denunciar ante el Consejo de la Judicatura al juez y fiscal que dejaron en libertad a hombres involucrados en el secuestro y asesinato de 4 comerciantes en la ciudad de Guayaquil. El Movimiento Ciudadano Firmes presentó la mañana de este lunes una denuncia en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, solicitando la destitución del fiscal y juez que liberaron con medidas sustitutivas a los secuestradores que estarían involucrados en el secuestro y asesinato de los 4 comerciantes en Guayaquil. El presidente del movimiento junto a un grupo de la sociedad civil se reunieron en los exteriores de la Corte ubicada al centro de la ciudad. Un fiscal lo que tiene que hacer es perseguir con prisión preventiva para buscar el confinamiento absoluto de un delincuente con un perfil de altísima peligrosidad. Cuando hay una altísima peligrosidad hay riesgo de fuga y riesgo de reincidencia. La finalidad del derecho penal ecuatoriano es evitar la reincidencia y la impunidad. Y eso es lo que ha fallado este fiscal. Lo hemos denunciado por dolo y al juez por error inexcusable y hemos solicitado la destitución al Consejo de la Judicatura. Los sospechosos recibieron medidas sustitutivas en lugar de prisión preventiva, lo que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de la justicia. El fiscal pide prisión preventiva para el que no tiene antecedentes. Es la primera vez que secuestraba, igual debería estar preso. Pero al que tiene el prontuario que les acabé de mencionar, secuestro, robo, asesinato, etcétera, a ese le pide la libertad, medidas sustitutivas. ¿Y el juez qué hace? Que queden libres los dos por el principio de igualdad. Eso es un error inexcusable de un operador de justicia. El procedimiento es, una vez que se pone aquí la denuncia, esperamos que para la próxima semana ya nos la califiquen. De ahí, obviamente, la investigación correspondiente hasta determinar un sumario, porque nosotros estamos buscando en este caso, destitución de estos 2 funcionarios. No buscamos un simple llamado de atención o alguna sanción pecuniaria. Buscamos una sanción que salgan del puesto. Los miembros hicieron un llamado al Ministerio del Interior a intervenir para que el caso no quede en la impunidad, por lo cual el ministro John Reinberg precisó que se vienen reuniones para tomar las medidas pertinentes. Este fin de semana recibí información por vía de redes, inclusive ya vía formal, donde nos están invitando a participar a una reunión que vamos a participar, por supuesto. Así que la reunión que nos ha invitado, hoy día van a recibir formalmente la respuesta por parte del Ministerio del Interior, donde por supuesto voy a participar en estas mesas de diálogo que ellos están llamando. Pero claro, tengamos en cuenta algo muy importante, nada va a quedar en la impunidad. Informó Amy Moreno.
Y hasta el próximo 16 de junio, la Fiscalía General del Estado deberá presentar los resultados de una evaluación psiquiátrica a Jorge Glass para continuar con el proceso de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí. El ex vicepresidente, quien permanecía en la cárcel 4 de Quito, fue retornado al centro de reclusión en La Roca, en Guayaquil. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, fue trasladado nuevamente a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, luego de permanecer 3 días en la cárcel 4 de Quito para asistir a la audiencia de juzgamiento por el caso Reconstrucción de Manabí, en el que está acusado del delito de peculado. La diligencia judicial, que estaba prevista para el 6 de junio en la Corte Nacional de Justicia, no pudo concretarse debido a varios pedidos realizados por las partes procesales, en especial la defensa de Jorge Glass, quien solicitó que la audiencia no se lleve a cabo mientras no se cumpla con una orden emitida por el conjuez Marco Aguirre, quien dispuso la realización de una evaluación psiquiátrica al ex vicepresidente. La no presentación de la pericia no es un asunto que atañe a la defensa, porque no depende de la defensa, depende de Fiscalía. El fiscal general encargado, Wilson Toainga, también informó que el examen psiquiátrico aún no se ha realizado debido a la falta de respuesta por parte del Consejo de la Judicatura para designar un médico perito. Ante esto, la Fiscalía solicitó al Hospital Julio Endara de Quito una terna de médicos especializados, pero hasta el momento tampoco se ha obtenido una respuesta. Según los abogados del ex segundo mandatario, esta pericia no tendría como fin declararlo inimputable, sino que su cliente pueda ser trasladado desde La Roca a una casa de salud donde cumpliría su prisión preventiva en mejores condiciones. Lo que nosotros buscamos es que se pueda evidenciar que existen problemas tanto físicos, psicológicos. Él tiene una condición médica bastante complicada y no es adecuado que se encuentre en el Centro de Privación de la Libertad número 3 Guayas, sino él debería estar en un lugar donde tenga acceso a médicos especializados, donde pueda tener acceso a medicinas. Una cosa es la inimputabilidad y otra cosa es cuando durante el desarrollo de un proceso penal una persona sufre de un padecimiento psicológico, que es otra cosa muy distinta a la inimputabilidad. Eso no es el objeto de la pericia. La nueva fecha para la entrega del informe pericial fue fijada para el próximo 16 de junio. De completarse este requisito, se espera que la audiencia de juzgamiento se instale al día siguiente. El traslado de Glass a Guayaquil se realizó por vía aérea, bajo un estricto dispositivo de seguridad. Este es el tercer proceso judicial que enfrenta el ex vicepresidente, quien ya ha sido sentenciado en casos anteriores relacionados con corrupción, informó Miguel Ángel Bedoya. El proceso de juicio político en contra del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, no alcanzó la votación necesaria para continuar. El pedido de interpelación fue presentado por el anterior periodo legislativo por un supuesto incumplimiento de funciones. El Pleno de la Asamblea deberá ratificar o no o negar lo resuelto por la Comisión de Fiscalización. Veamos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió este 9 de junio no dar paso al juicio político en contra del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Con 4 votos a favor y 6 en contra, fue negada la moción presentada por la legisladora Ana Herrera, quien buscaba continuar con el proceso de interpelación. Desde la propia Secretaría de la Comisión se ha dado lectura del informe de la Unidad de Técnica Legislativa, donde se indicaba que este juicio político propuesto por el compañero Héctor Valladares cumplía con todos los requisitos de ley. El juicio político había sido propuesto inicialmente por el asambleísta Héctor Valladares durante el periodo anterior. La solicitud se sustentaba en un supuesto incumplimiento de funciones en torno a la desaparición de 4 menores en el sector de las Malvinas en Guayaquil, ocurrido en diciembre del año anterior. En el proceso del asesinato de los 4 niños de Guayaquil es evidente, hay la evidencia de que los militares siempre los consideraron delincuentes y por eso los capturaron en el marco de un estado de excepción que en ese momento estaba dictado para Guayaquil. Pese a los argumentos presentados por los interpelantes, la mayoría de la comisión consideró que no existían méritos suficientes para responsabilizar políticamente a Lofredo. Los hechos relacionados con el caso Malvinas no corresponden a una política institucional del ministro de Defensa. Hay que dejar claro que este tema que enlutó al país, está en manos de la justicia y que los 16 presuntos responsables involucrados están siendo procesados. Nosotros tenemos que esperar que los fiscales y los jueces hagan su trabajo.
y que determine aquí, como dije, la responsabilidad. Lógicamente, para que esa responsabilidad sea pagada por los que tienen que hacerlo. No debemos mezclar la política con lo que hace Fiscalía y con lo que hace un juez. Este caso ya está judicializado. Como lo dijo el compañero asambleísta, la acción por omisión no cabe en este tema, porque cada persona somos responsables por nuestros actos. Con esta votación, el proceso de interpelación contra el ministro de Defensa quedó archivado. Y aunque el juicio no avanzará, el caso de los menores desaparecidos continúa abierto en la justicia ordinaria, informó Miguel Ángel Bedoya. Y es momento de una pausa. Enseguida regresamos para contarles que más de 6.000 empresas en Ecuador fueron disueltas o canceladas en este 2025 por la Superintendencia de Compañías. Sigan nuestra sintonía, que ya retornamos. La primera emisión de TVC Noticias. Gracias, amigos, siempre por estar junto a nosotros. Momento de contarles lo que ya anunciábamos. La Superintendencia de Compañías lleva a cabo un proceso de depuración a escala nacional que ha dejado como resultado la disolución y la cancelación de más de 6.000 empresas en nuestro país. Según las autoridades, la mayoría de estas compañías aún podrían revertir el proceso siempre que se pongan al día con la entrega de sus balances financieros. Más de 6.000 compañías en lo que va de 2025 han sido disueltas o canceladas en el Ecuador. Así lo detalló la Superintendencia de Compañías. De acuerdo a Luis Cabezas, superintendente, este trabajo se debe a procesos de depuración en compañías que no han cumplido con la entrega de sus balances de manera regular. De acuerdo a la ley, en el caso de las compañías anónimas y las compañías limitadas, una de las causales de disolución es la falta de presentación de los estados financieros a la superintendencia por 2 años seguidos. Y en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, la ley dice lo mismo, pero debe ser por 3 años consecutivos que no han presentado la información. Cabezas aclara que dentro de estas 6.000 compañías existen las que se encuentran disueltas y las canceladas de manera definitiva. Con la cancelación, la compañía deja definitivamente de existir. La disolución es un paso previo. Primero se disuelve la compañía, luego de eso se liquida y luego de eso se cancela y ya se termina la compañía. Pero durante el tiempo que está en liquidación, la compañía sigue existiendo. Sin embargo, existe la posibilidad de aquellas compañías que se encuentran en procesos de disolución y que pueden ponerse al día presentando la documentación correspondiente. Repito, la gran mayoría es por no presentación de balance. Entonces lo que tienen que hacer es presentar los balances y que se reúna la Junta General y resuelva la reactivación. Si la causa fue por la no presentación de balance y ya lo presentaron y está todo en orden, obviamente la superintendencia tiene que hacer un control ahí, se aprueba la reactivación. Este proceso de depuración llevado a cabo por la Super de Compañías podría contribuir en la lucha contra el lavado de activos, además de actualizar la base de datos para que la ciudadanía pueda consultar si una compañía o aseguradora está debidamente regulada. Informó Ítalo Salazar. El gobierno anunció nuevas acciones de seguridad para resguardar la labor de los comerciantes, eso del sector de la Bahía, en el centro de la ciudad de Guayaquil. Esto se da tras el atentado con gas explosivo registrado la semana pasada. Este día lunes recibieron las autoridades que visitaron la zona. Este lunes fue el día de recorrer la bahía de Guayaquil. Primero llegó el alcalde Aquiles Álvarez, quien en forma enérgica llamó a la gobernadora del Guayas a coordinar acciones conjuntas para enfrentar las amenazas de la delincuencia. Pero eso se pensaba que ya lo habían acordado en la reunión del viernes pasado, a la que acudió Alex Anchundia, gerente de Segura EP, quien incluso mencionó que se organizaban para instalar o una unidad de policía comunitaria, como la denomina el gobierno, o una estación de acción segura, como la llama el municipio de Guayaquil. En cualquiera de los casos, la idea es tener las herramientas necesarias para brindar protección a los comerciantes. Señora gobernadora, nos pidió hacer este recorrido técnico por la bahía para buscar el espacio en el cual podamos establecer una estación de acción segura para el monitoreo de todo este sector de la bahía. Y es lo que el alcalde Aquiles Álvarez ha dispuesto y por eso estamos acompañando y dando toda la apertura, no solo establecer el EA, sino poner los vehículos a disposición de nuestro personal de agentes de control municipal, agentes de tránsito,
todos coordinados en un solo esquema. Hay propuestas desde la construcción de un UPC, estábamos viendo habitabilidad, incluso por eso estamos acá, porque se están revisando estos espacios para que la policía se quede acá. Por lo que los comerciantes no entienden en qué momento se dio el impasse. Realmente no sé a qué se refiere, si lo enérgico de su llamado se me hace absurdo, porque aquí está Segurep. La gobernadora del Guayas además recalcó que ya se ha incrementado la presencia del bloque de seguridad en el sector de la bahía de Guayaquil. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, también llegó a conversar con los comerciantes. Hay un montón de informalidad, cosas que también tienen que ver con seguridad, que compete al municipio, por ejemplo, que tienen que hacerlas. Eso contribuye a que todos tengamos un ambiente de seguridad, vendedores ambulantes y demás. Así que eso tiene que regularizarse. Por supuesto, no solamente crear más UPCs, si es que no se tiene toda la capacidad instalada para que se haga el trabajo de todas las instituciones. En medio de esto, los comerciantes se quejan de que siguen siendo amenazados. Informó Maite Morán. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, realizó la entrega de los locales reparados en la bahía. Estos son los espacios que resultaron afectados tras el ataque con explosivos perpetrados la semana anterior por parte de grupos de extorsionadores. Atrás quedó el recuerdo de aquella madrugada. El rastro de destrucción que quedó luego de la acción terrorista hoy ha sido superado por una imagen que invita a tener esperanza para volver. Son 6 locales en la bahía los que fueron entregados por la autoridad principal de la ciudad. Hay un problema grave con el tema de las amenazas, hay un problema grave con presiones a diferentes comerciantes y eso es lo que hay que solucionar de fondo. La bahía de Guayaquil concentra alrededor de 4.300 comerciantes legalmente establecidos. Ellos también generan empleo para miles de personas que hacen de este espacio su fuente de ingresos. Por ese motivo se mostraron agradecidos con la obra entregada. Nos han reparado 6 módulos que nosotros teníamos que colapsaron con el atentado. Hasta aquí estamos viendo bastante bien. Pero anhelan que esto se convierta en una tarea permanente en materia de seguridad. Entonces tenemos que cerrar a las 5 de la tarde. Tenemos que cerrar por fuerza y asegurarnos, porque claramente estamos con las manos, porque no tenemos con qué cerrar. No puede ser una seguridad que llega 2 días y se va. Tiene que ser, también necesitamos que se nos dé policías de civil. De su parte, el alcalde aseguró estar dispuesto a entablar diálogos con la gobernadora porque, según manifestó, lo importante es la seguridad para todos. Bueno, aquí esto es Guayaquil, ella es la gobernadora de la provincia del Guayas y yo soy el alcalde y aquí tenemos que trabajar de la mano. ¿Sabe a cuántos metros de distancia estamos? A 5 metros de distancia. Entonces hay que tener diálogo. Hoy la voy a convocar a la gobernadora, mi vecina, le abro las puertas de todo el municipio de Guayaquil. Por mí, veámonos todos los días. Informó José Morales. 3 bloques habitacionales para policías en el noroeste de Guayaquil fueron entregados este día lunes. El acto estuvo encabezado por los ministros de Vivienda y del Interior, quienes anunciaron que en esa zona de la urbe se construirían un nuevo cuartel. El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y el ministro del Interior, John Reinberg, firmaron el contrato de comodato para el plan habitacional Sueño Guayaquileño, ubicado dentro de Socio Vivienda al noroeste de Guayaquil, que consta de 3 bloques con 12 departamentos para albergar a 216 policías que prestan sus servicios en el distrito Nueva Prosperina, además servidores de Florida y del Grupo de Operaciones Especiales. El titular de la cartera de vivienda indicó que se prevé entregar más soluciones habitacionales a nivel país. Bueno, en Ibarra, en la provincia de Los Ríos, y aquí juntos estamos diseñando un proyecto bastante grande con la inversión de Emiratos Árabes Unidos. También en Nueva Prosperina se construirá un cuartel. Estamos haciendo el diseño de todo el sector. Nosotros tenemos aquí cerca de 80 hectáreas, propiedad del Midubi, donde se va a hacer. Dentro de esa área está considerado aproximadamente 6 hectáreas para el cuartel. No solamente para habitabilidad, sino para preparación, para que los policías puedan hacer sus entrenamientos. Eso es fundamental. Es un proyecto que se va a impulsar. El comandante general de policía va a estar a cargo del proyecto con su equipo.
Esta zona de la urbe porteña es una de las más complejas en cuestión de violencia. En lo que va de 2025 se han registrado 365 homicidios intencionales. Incluso policías han sido blanco de los grupos armados organizados. Por supuesto, estamos tomando las medidas, no solamente en los cuarteles, sino en algunos UPCs alrededor que tenemos que ya están siendo blindados justamente para que el policía pueda tener la seguridad necesaria, inclusive cuando está descansando. Informó Adriana Peralta. En otro tema, Carolina Jaramillo, vocera presidencial, ve con satisfacción que el riesgo país haya bajado, ya que internacionalmente abre las puertas a nuestro país. Por otro lado, informó que se extenderá hasta fin de año el bono de los 1.000 días, aumentando su cobertura a 160.000 beneficiarios con una inversión de $58 millones. Optimista con las cifras económicas se muestra Carolina Jaramillo, vocera presidencial, más que todo sobre la baja del riesgo país. El Ecuador pasó de marcar 1.081 puntos a 942. Esto significa una caída importante de 139 puntos. Esto significaría una buena carta de presentación frente a mercados internacionales, ya que nuestro país puede acceder a préstamos de organismos multilaterales a tasas más bajas. Se ve como un país atractivo para inversiones internacionales y esto, dicho en otras palabras, es que el Ecuador mejora su imagen a nivel internacional. Resultado de una recuperación económica es lo que le permitiría al gobierno aumentar la cobertura del bono de los 1.000 días en 20.000 beneficiarios más hasta fin de año, ampliándose a 160.000, con una inversión de $58 millones. Esta inversión es parte de un nuevo financiamiento aprobado por el Banco Mundial en el marco del proyecto de protección social del país y son $110 millones. Una parte se destinará para este proyecto en particular y otra parte, que son $52 millones, se destinará al sector de la salud, especialmente a la vacunación, y otra parte al levantamiento de la encuesta ENDI, que es la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil. Asimismo, Jaramillo explicó que se viene tras la eventual terminación unilateral del contrato con la estadounidense Progen, encargada de generación eléctrica. SELEC ha notificado la terminación unilateral del contrato en los proyectos Salitral y Quevedo. Luego de esta notificación, la empresa tiene 10 días para contestar. En el caso de Salitral, la notificación fue el 3 de junio y en el caso de Quevedo, el 29 de mayo. A partir de estas fechas, corren 10 días para que la empresa tenga el tiempo para subsanar los llamados de atención y luego se concreta la terminación unilateral del contrato. Esto se da cuando la Contraloría en días pasados anunció que efectúa exámenes especiales a los contratos, informó Héctor Romero. En las últimas horas, 7 personas fueron asesinadas en distintos puntos de Guayaquil. La mayoría de las víctimas se encuentran en el distrito Pascuales. Esto es en el norte de la urbe porteña. Vamos con Carolina Pimentel. Está en ese sitio para contarnos esta información. Adelante. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros en la capital. Lamentablemente desde Guayaquil tenemos que informarles que 7 personas han sido asesinadas en 3 eventos ocurridos en el distrito Pascuales, esto en el norte de Guayaquil, esto entre Mucho Lote 1 y también el sector del PECA, del Parque Empresarial California. Nos encontramos justo frente a esta zona industrial de la vía Daule, donde están 5 de los cuerpos. Son 5 personas, al parecer conductores de Tricimoto, que han perdido la vida aquí en el lugar. Esto ocurrió un poco antes de las 7 de la mañana. Llegamos hasta el punto y ustedes pueden ver, pues uno de los cuerpos está todavía en su Tricimoto, otro está a unos metros y las otras 3 víctimas han tratado de correr, de huir de los sicarios. Todavía no se tiene una versión oficial, esto está ocurriendo, es una noticia en desarrollo, están cubriendo los cuerpos. En este momento la policía está cubriendo los cuerpos, están esperando también que lleguen las unidades especiales como Criminalística y la DINASET para poder revisar
pues los datos. Son 7 personas que han perdido la vida. Una mujer, también funcionaria pública, ha resultado herida en medio de este ataque. Esto es una noticia en desarrollo desde el norte de Guayaquil. Dos de los atentados han ocurrido en Mucho Lote 1, en 2 puntos de esa zona, de ese barrio del norte de Guayaquil. 2 hombres han sido asesinados y acá son 5 víctimas más. Además, una mujer funcionaria pública que estaba en una esquina esperando bus fue alcanzada por una bala y se conoce que ha sido trasladada a un hospital. Lamentablemente así amanece Guayaquil. Ya aquí en el distrito Pascuales son al menos 204 muertes violentas ocurridas pues en lo que va del 2025. Miren ustedes, estos son los hechos que tenemos que informarles desde esta zona del norte de Guayaquil. Lamentablemente los familiares se encuentran en el lugar, están llegando. Son escenas terribles de dolor. Pues que nos toca transmitirles, contarles lo que está sucediendo en esta zona del norte de Guayaquil. Desde el fin de semana se han dado algunos decomisos, detenciones importantes, operativos que han dado resultados y que han atacado a organizaciones delictivas consideradas fuertes en este sector de Pascuales. Al parecer las represalias y los atentados ocurridos en las últimas horas serían por eso. El domingo en la noche hubo 4 personas fallecidas en Invasión Popular. Ayer a las 7:20 de la mañana también una pareja que dejaba a sus niños en una escuela fue atacada a tiros, y esta mañana son 3 eventos ocurridos en ese mismo sector de Pascuales que ya dejan 7 personas fallecidas y una mujer herida. Con esta información por ahora nos vamos a despedir, pero vamos a permanecer aquí pendientes de lo que pasa en este sector del norte de Guayaquil. Compañeros en la capital, un saludo. Gracias a Carolina Pimentel. Lamentable, 7 personas fallecidas, producto de una balacera en el sector del distrito Pascuales en Guayaquil. Información que está en desarrollo y que le hemos llevado en este momento desde el puerto principal. Detalles de esto más adelante. Tiempo de pausa, ya venimos. Gracias amigos por su sintonía. Regresamos con una noticia de última hora. El domicilio de la jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Quito, Nubia Vera, fue allanado este 10 de junio como parte de una investigación por presunta concusión. Según la Fiscalía, la magistrada es acusada de solicitar dádivas, incluyendo muebles de alto costo y dinero a cambio de favorecer a un ciudadano en un juicio que tramitaba en su despacho. Vera estuvo a cargo del caso de la ex vicepresidenta de la República, Verónica Abad. La Policía Nacional detuvo a 2 menores, entre ellos un supuesto cabecilla de 16 años, quien comandaba parte de un GDO en Esmeraldas. Además, se decomisó droga cuyo valor sería superior a $1 millón en mercados europeos. Quienes usted ve aquí son los detenidos, 2 menores de edad y un adulto, supuestos integrantes de un GDO, el de la mitad, alias El Cito, de tan solo 16 años, quien según la policía se autodenomina comandante y que lideraría las acciones delictivas en el sector de la isla Luis Vargas Torres en Esmeraldas. Fue detenido en marzo pasado implicado en la muerte de un servidor policial, pero al no encontrársele elementos suficientes, la justicia lo dejó en libertad. Dedicados al delito de extorsión y asesinato, alias Celcito, tendría varias muertes a su haber. Especializado gatillero, que habría sido reclutado desde niño por los grupos organizados. Las investigaciones determinaron que los hoy aprendidos serían integrantes del grupo delictivo organizado Tiguerones, en donde el sujeto de alias Celcito lideraba acciones delictivas en el sector. Entre las evidencias, 3 armas de fuego cuyo peritaje determinará en qué hechos violentos fueron empleadas. A la par, otra operación. Los uniformados del grupo Gema empezaron a buscar entre los matorrales, ingresaron por la maleza y ocultos bajo la hierba estaban los bultos. Rompieron los sacos de yute, cortaron la cinta de embalaje y la sustancia verdosa dentro. La droga, marihuana de propiedad de algún GDO, era parte de la mercancía que pretendían comercializar. No hubo detenidos durante la operación realizada en Río Verde. Pretendían llegar con los sacos al mar, trasladarla a mercados internacionales a través del Océano Pacífico. Su valor, $116,000 en Ecuador, hasta $600,000 en Estados Unidos, y en Europa sobrepasaría el $1 millón. A un costado de la vía se logra decomiso de aproximadamente 150 paquetes, presumiblemente de marihuana, que habrían sido abandonados por quienes lo transportaban, y al percatarse de los operativos
que se encontraban realizando el personal policial y militar. Ambos casos tienen un denominador común: los grupos delictivos, cuyos alcances manejan una economía criminal enraizada en los estratos más humildes. Informó Marilyn Jaramillo. Un hombre fue rescatado tras ser secuestrado por maleantes en la ciudad de Latacunga. Tras una intensa persecución, la policía logró atrapar a los sospechosos cerca del paso lateral de Ambato en poder del vehículo robado. La víctima habría acudido a retirar a un familiar de una reunión social. En su trayecto fue abordado por 3 delincuentes y el paseo del terror comenzó. Se tiene una alerta del ECU 911 que en la provincia de Cotopaxi se habría suscitado un robo de vehículo con el secuestro de la persona que se encontraba conduciendo. Es por eso pues que las unidades que se encontraban de servicio proceden a realizar un operativo teniendo en cuenta de que posiblemente se venía ese vehículo hasta la provincia de Tungurahua. La rápida acción de las autoridades evidenció que el vehículo pasó por el sector del paso lateral de Ambato y procedieron a perseguirlos. Pueden localizar este vehículo y las cámaras pueden observar que del vehículo, una vez que ven la presencia policial, se bajan 3 ciudadanas en precipitada carrera y huyen del lugar. Su huida no los llevó muy lejos, pues metros más adelante fueron capturados por la Policía Nacional. Los mismos, que son 2 de nacionalidad ecuatoriana y 1 de nacionalidad venezolana. Y en el vehículo que se encontró, se encontraba la persona o el perjudicado, quien había sido estado retenido en contra de su voluntad durante todo ese lapso de tiempo. Pero los trabajos policiales no quedaron ahí, pues en el sector de Atahualpa, en la capital tungurahuense, los uniformados incautaron gran cantidad de droga. El alcaloide habría sido abandonado junto a un automotor sin que nadie responda por su pertenencia. Una vez que verifica igualmente la cajuela del vehículo, encontramos alrededor de 13 kilos de marihuana y 1 kilo de, presumiblemente, pasta base de cocaína. Informó Mauricio Sánchez.